Imagina a un hombre que siempre intenta hacer lo correcto, que ayuda a todos, que escucha más de lo que habla y que rara vez se permite decir no. Un hombre que cree profundamente que su bondad será reconocida y recompensada algún día, pero que con el paso del tiempo empieza a notar algo inquietante. Cuanto más se esfuerza por agradar, menos respeto recibe. Y cuanto más se sacrifica, más invisible se vuelve. Y es precisamente aquí donde comienza nuestra historia. Porque hoy estamos a punto de explorar un tema fascinante que examina la virtud de la bondad y la forma en que el estoicismo la comprende, ya que ser bonachón suele considerarse una cualidad admirable. Pero realmente esta virtud era vista de la misma manera por los grandes filósofos de la antigüedad. En este viaje profundizaremos para entender cómo ser un buen sujeto encaja dentro de la perspectiva estoica y si existen lecciones valiosas que puedan guiarnos en la búsqueda de la verdadera sabiduría y la auténtica virtud. Y aunque puede que no te guste lo que estás a punto de escuchar, podría beneficiarte enormemente a largo plazo, porque la realidad es que muchos hombres, sin darse cuenta, quedan atrapados en la categoría del buen sujeto. Quizá tú mismo o alguien cercano siempre desempeña ese papel. Y no se trata de culparte, ya que múltiples factores pueden moldear esta mentalidad, desde crecer sin una figura paterna sólida hasta ciertas influencias culturales y educativas, pero independientemente de la causa, llega un punto en el que la responsabilidad es avanzar y liberarse de esa forma de pensar, porque existe una diferencia fundamental entre ser un hombre genuinamente bueno y ser simplemente el señor bonachón. Y esa diferencia lo cambia todo, ya que muchos creen que si son suficientemente buenos con todos, el mundo les devolverá exactamente lo que desean, cuando en realidad esa creencia pertenece a un mundo de fantasía, pues cuanto más amable eres a costa de ti mismo, más fácil es que otros se aprovechen de ti. Y aquí surge una verdad incómoda. Existe un lado oscuro oculto en la bondad superficial, porque el típico buen sujeto muchas veces no actúa desde la autenticidad, sino desde una agenda silenciosa, buscando aprobación, evitando el conflicto y disfrazando el miedo bajo el nombre de moralidad. Mientras que el estoicismo jamás enseñó a huir del conflicto, sino a enfrentarlo con dignidad, fortaleza interior y autocontrol. Y entender esta diferencia es el primer paso para dejar de vivir para la validación externa y comenzar a vivir conforme a principios verdaderos. En la parte anterior vimos cómo la bondad mal entendida puede convertirse en una prisión invisible. Y ahora es momento de mirar con honestidad lo que se esconde detrás de esa máscara amable. Porque el problema del buen sujeto no es que sea una mala persona, sino que rara vez es una persona auténtica, ya que muchas de sus acciones no nacen de la libertad interior, sino de una necesidad constante de aprobación. Y cuando un hombre actúa para ser aceptado en lugar de actuar desde sus valores, comienza a vivir una vida que no le pertenece, una vida guiada por el miedo y no por la razón. Algo que los estoicos consideraban una forma de esclavitud mental. El buen sujeto suele presentarse como alguien siempre dispuesto a ayudar, siempre comprensivo y siempre conciliador. Pero bajo esa superficie amable se acumulan emociones no expresadas, frustraciones silenciosas y deseos reprimidos. Y cuando esos deseos no se cumplen, no aparecen la calma ni la aceptación estoica, sino el resentimiento. Porque en el fondo esperaba algo a cambio, reconocimiento, afecto, validación o incluso amor, y cuando la realidad no responde como él imaginaba, se siente engañado por el mundo, sin darse cuenta de que fue él mismo quien construyó esa ilusión. Aquí es donde surge el lado oscuro de la bondad superficial, ya que muchas veces esa amabilidad no es genuina, sino una estrategia pasiva para manipular el entorno. El buen sujeto evita el conflicto, pero no porque lo haya trascendido, sino porque no sabe cómo enfrentarlo. Entonces utiliza la gentileza como una forma indirecta de control, esperando que los demás correspondan a su comportamiento con lo que él desea. Y cuando eso no ocurre, aparece la pasividad agresiva, los reproches silenciosos y la sensación de injusticia. Los estoicos advertían claramente sobre este error, ya que para ellos la virtud no consiste en evitar el conflicto, sino en tener la fortaleza de actuar correctamente incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Porque una acción solo es verdaderamente virtuosa cuando nace de la elección consciente y no de la incapacidad. Si un hombre es amable porque no puede ser firme, su amabilidad no es virtud, es debilidad. Y esta distinción es clave para comprender por qué tantos hombres buenos se sienten perdidos y frustrados. A diferencia de esto, el hombre con fortaleza interior, aquel que podríamos llamar un hombre íntegro o dominante en sí mismo, no tiene miedo de expresar sus opiniones. No busca conflictos innecesarios, pero tampoco huye de ellos,
Y cuando decide ser amable, lo hace sin esperar nada a cambio. No necesita validación externa porque su autoestima no depende de la aprobación ajena. Este tipo de hombre no finge, no actúa desde la carencia y no oculta sus intenciones detrás de una falsa moralidad. El buen sujeto, en cambio, vive intentando agradar a todos, y muchas veces confunde su miedo con integridad moral, diciendo yo no hago eso porque soy una buena persona, cuando la verdad es no hago eso porque tengo miedo. Y este autoengaño lo mantiene atrapado en una identidad que le impide crecer, porque mientras siga creyendo que su problema es que el mundo no lo aprecia, nunca verá que el verdadero problema es su falta de límites. Esta dinámica se vuelve especialmente evidente en las relaciones, donde el buen sujeto adopta una actitud complaciente, realiza favores constantes y se muestra siempre disponible, creyendo que eso lo convierte en la opción ideal. Pero en lugar de generar atracción, esta conducta transmite inseguridad y necesidad, y cuando aparece el rechazo, en lugar de aceptarlo con dignidad, lo interpreta como una injusticia, culpando al otro por no saber lo que quiere, sin reconocer que nunca fue auténtico consigo mismo. El estoicismo enseña algo radicalmente distinto. No intentes controlar la respuesta de los demás. Controla solo tus acciones y tu carácter. Acepta el rechazo sin resentimiento. Expresa tus intenciones con claridad y sigue adelante sin apego al resultado. Porque un hombre verdaderamente fuerte entiende que su valor no depende de la aceptación externa, y que perder algo que no era genuino nunca es una verdadera pérdida. Mientras el buen sujeto puede quedar atrapado durante años en la espera, en la negación y en la ilusión de que algún día será elegido, el hombre con dominio de sí mismo acepta la realidad tal como es, sin autoengaño ni fantasías, y esa aceptación, lejos de debilitarlo, lo libera. Porque solo cuando un hombre deja de mentirse a sí mismo puede comenzar el verdadero camino de la transformación. Y es precisamente en ese punto, cuando la ilusión se rompe y la verdad se vuelve imposible de ignorar, donde comienza el siguiente paso, el reconocimiento consciente del problema y el inicio del cambio interior, un proceso que los estoicos consideraban esencial para cualquier forma de progreso verdadero. Cuando un hombre llega al punto en el que ya no puede ignorar la verdad, comienza una etapa incómoda pero necesaria, el reconocimiento consciente de su propia participación en el problema, porque hasta ahora había culpado al mundo, a las circunstancias o a los demás por su frustración. Pero el estoicismo enseña que el primer acto de libertad es aceptar la realidad sin adornos ni excusas. Y este momento suele doler, ya que implica admitir que muchas decisiones no fueron tomadas por convicción, sino por miedo. Este despertar no ocurre de golpe, sino en pequeños choques con la realidad, situaciones en las que el hombre bueno se da cuenta de que ha dicho sí cuando quería decir no, de que ha callado cuando debía hablar y de que ha sacrificado su dignidad para evitar un conflicto. Y cada una de estas concesiones deja una huella interna, una sensación de traición a sí mismo que, con el tiempo, se convierte en cansancio emocional, frustración y una pérdida profunda del respeto propio. Los estoicos insistían en la importancia de observarse a uno mismo con objetividad, como si uno fuera un juez imparcial de su propio carácter, porque solo desde esa mirada honesta es posible cambiar. Y esto requiere valentía, ya que significa dejar de verse como una víctima y comenzar a verse como un agente responsable. Alguien que, aunque no controla lo que otros hacen, sí controla cómo responde y qué permite en su vida. En este punto, el hombre comienza a identificar patrones. Nota cómo su necesidad de agradar lo lleva a comprometer sus valores, cómo su miedo al rechazo lo empuja a ocultar sus verdaderas intenciones y cómo su deseo de ser aceptado lo mantiene atrapado en relaciones desequilibradas. Y esta claridad, aunque incómoda, es liberadora, porque revela que el problema no es su bondad, sino la ausencia de límites claros y de una identidad firme. Aquí surge una enseñanza central del estoicismo. No todo lo que es cómodo es correcto, ni todo lo que evita el conflicto es virtuoso, porque la virtud no consiste en mantener la paz externa a cualquier precio, sino en preservar la coherencia interna. Y muchas veces eso implica incomodar a otros, decepcionar expectativas ajenas y asumir el riesgo de ser malinterpretado, algo que el buen sujeto ha evitado durante toda su vida. A medida que este proceso avanza, el hombre comienza a diferenciar entre bondad genuina y complacencia. Entiende que ser compasivo no significa ser sumiso y que ayudar no implica abandonarse a sí mismo. Y poco a poco empieza a experimentar algo nuevo. La firmeza, esa capacidad de decir no sin culpa, de expresar una opinión sin necesidad de justificarla excesivamente y de retirarse de situaciones que no respetan su dignidad. Este cambio interno no es inmediato ni fácil, porque cada límite impuesto genera resistencia, tanto interna como externa,
ya que el miedo aprendido durante años no desaparece de un día para otro, y las personas acostumbradas a beneficiarse de su complacencia pueden reaccionar con sorpresa, enojo o manipulación. Pero el estoicismo enseña a no dejarse perturbar por estas reacciones, recordando que no se puede controlar la respuesta de los demás, solo la propia conducta. En este punto, el hombre comienza a recuperar algo esencial: el respeto por sí mismo, porque cada vez que actúa de acuerdo con sus valores, incluso cuando es incómodo, fortalece su carácter, y ese fortalecimiento interno se traduce en una presencia diferente, una calma firme que no necesita imponerse ni justificarse, sino que surge de la coherencia entre pensamiento y acción. También aprende a aceptar la frustración sin resentimiento, reconociendo que muchas de sus expectativas eran irreales, que no todas las personas responderán como él desea y que eso no es una injusticia, sino una parte natural de la vida. Y al soltar la necesidad de controlar los resultados, experimenta una forma más profunda de libertad, aquella que nace de la autodisciplina y del dominio de las propias reacciones. Este proceso de reconocimiento y ajuste interno marca el verdadero inicio del cambio, pero no es el final del camino, porque entender el problema no basta. Ahora es necesario traducir esta nueva claridad en acciones concretas, en hábitos diarios que refuercen la firmeza, la autoestima y la autenticidad. Y es precisamente en este punto donde el estoicismo pasa de ser una filosofía abstracta a una práctica viva, capaz de transformar la forma en que un hombre se relaciona consigo mismo y con el mundo. En la siguiente parte exploraremos cómo este despertar interno comienza a manifestarse en decisiones prácticas, en la manera de hablar, de relacionarse y de establecer límites, sentando las bases de una vida guiada por la virtud verdadera y no por la necesidad de aprobación. Después del reconocimiento y la ruptura del autoengaño, llega la fase más desafiante: llevar esa nueva claridad a la acción cotidiana, porque comprender la verdad sin actuar sobre ella solo crea una ilusión de progreso. Y los estoicos fueron claros en esto: la filosofía no sirve para hablar bien, sino para vivir mejor. Y es aquí donde el hombre comienza a poner a prueba su carácter, no en grandes gestos, sino en decisiones pequeñas y constantes. El primer cambio visible ocurre en el lenguaje y en la forma de comunicarse, ya que el buen sujeto solía suavizar todo, justificar cada palabra y pedir permiso incluso para expresar lo que piensa, mientras que ahora aprende a hablar con calma, pero con firmeza, sin necesidad de adornar sus límites ni de explicar en exceso sus decisiones, entendiendo que la claridad es una forma de respeto, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. Aprender a decir no se convierte en una práctica diaria, no como un acto de rebeldía, sino como un ejercicio de autocontrol, porque cada no bien colocado protege un sí más importante, y aunque al principio aparece la culpa, el estoicismo enseña a observar esa emoción sin obedecerla, recordando que la incomodidad momentánea es un precio pequeño comparado con el daño de traicionarse una vez más. A medida que el hombre se vuelve más firme, nota que algunas relaciones comienzan a cambiar, ya que quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad ilimitada pueden reaccionar con sorpresa o resistencia. Y aquí surge una prueba crucial del carácter: mantener los límites sin caer en la agresividad ni en la necesidad de justificarse, comprendiendo que la reacción ajena no define la validez de su decisión. Este proceso también implica redefinir la forma en que se relaciona con el conflicto, porque antes lo evitaba a toda costa, asociándolo con peligro o rechazo, pero ahora aprende a verlo como una parte natural de la vida, algo que puede ser enfrentado con serenidad, sin dramatismo ni hostilidad, siguiendo el principio estoico de actuar conforme a la razón y no a las emociones desbordadas. Otro cambio importante ocurre en la gestión de la energía personal, ya que el buen sujeto solía dispersarse, intentando estar para todos, mientras descuidaba sus propias necesidades, y ahora comienza a priorizar su tiempo, su descanso y su desarrollo personal, entendiendo que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad, porque nadie puede vivir con virtud si está agotado, resentido o vacío. Esta nueva actitud se refleja también en la manera de relacionarse afectivamente, donde el hombre aprende a expresar sus intenciones con honestidad, sin juegos ni expectativas ocultas, aceptando el rechazo sin dramatizarlo ni convertirlo en una herida personal. Y al hacerlo, experimenta una sensación desconocida para él: la tranquilidad de saber que actuó con integridad, independientemente del resultado. Los estoicos enseñaban que la dignidad no depende de ganar o perder, sino de cómo se actúa en cada situación, y este principio comienza a guiar sus decisiones, reemplazando la antigua necesidad de aprobación por un criterio interno más sólido, basado en valores y no en reacciones externas.
y poco a poco, esa coherencia interna se traduce en una presencia más estable, segura y auténtica. Sin embargo, este camino no está libre de recaídas, porque viejos hábitos pueden reaparecer en momentos de cansancio o presión. Y aquí el estoicismo ofrece otra lección clave. No castigarse por fallar, sino corregirse con disciplina, entendiendo que el progreso no es lineal y que cada error es una oportunidad para reafirmar el compromiso con uno mismo. Con el tiempo, el hombre empieza a notar que ya no necesita demostrar su valor constantemente, porque su autoestima ya no depende de cuánto agrada, sino de cuán fiel es a sus principios, y esta transformación interna cambia la forma en que el mundo responde a él, no porque intente imponerse, sino porque su comportamiento transmite claridad, coherencia y respeto propio. Este fortalecimiento del carácter sienta las bases para el siguiente nivel del proceso, la construcción consciente de una autoestima sólida y de una vida alineada con la virtud estoica, donde la disciplina física, mental y emocional juegan un papel central, y es precisamente en este punto donde la filosofía se convierte en una forma de vida integral, algo que exploraremos en la siguiente parte. Una vez que el hombre ha aprendido a poner límites, a hablar con claridad y a actuar sin buscar aprobación, surge una necesidad natural: fortalecer la base interna que sostiene ese nuevo comportamiento. Porque sin una autoestima sólida, los límites se debilitan y la firmeza se vuelve frágil. Y los estoicos comprendían que el carácter no se sostiene solo con buenas intenciones, sino con disciplina constante aplicada al cuerpo, a la mente y a las emociones. La verdadera autoestima no nace de palabras motivacionales ni de la validación externa, sino de la evidencia diaria de que uno es capaz de cumplir consigo mismo. Y por eso el estoicismo valoraba tanto la autodisciplina, ya que cada acto de control personal refuerza la confianza interna. Y el hombre comienza a entender que su valor no depende de cómo lo perciben los demás, sino de su capacidad de actuar conforme a la razón incluso cuando nadie lo observa. El cuidado del cuerpo se convierte entonces en una extensión natural del dominio interior, no por vanidad, sino porque un cuerpo fuerte sostiene una mente firme, y al comprometerse con el ejercicio, la alimentación consciente y el descanso adecuado, el hombre no solo mejora su apariencia, sino que entrena su voluntad, aprendiendo a tolerar la incomodidad, a retrasar la gratificación y a desarrollar una relación más respetuosa consigo mismo. Este fortalecimiento físico tiene un efecto profundo en la percepción personal, ya que cada sesión de entrenamiento completada y cada hábito saludable mantenido envían un mensaje claro al subconsciente: soy capaz, soy disciplinado, soy confiable, y esa confianza interna comienza a reflejarse en la postura, en la mirada y en la forma de moverse por el mundo, creando una presencia más segura y centrada. Paralelamente, la mente también requiere entrenamiento, y aquí el estoicismo ofrece herramientas prácticas como la reflexión diaria, la observación de los propios pensamientos y la diferenciación entre lo que está bajo control y lo que no lo está. Y al practicar estas ideas, el hombre aprende a no dejarse arrastrar por emociones impulsivas ni por narrativas internas negativas, reemplazándolas por juicios más racionales y equilibrados. Este proceso mental fortalece la estabilidad emocional, permitiendo enfrentar la crítica, el rechazo y la incertidumbre sin perder el centro, porque ya no interpreta cada situación como un ataque personal, sino como un evento externo que puede ser gestionado con calma. Y esta serenidad no es indiferencia, sino autocontrol, una de las virtudes más valoradas por los estoicos. A medida que la autoestima se consolida, el hombre comienza a relacionarse desde una posición de abundancia y no de carencia. Ya no busca llenar vacíos a través de la aprobación ajena ni intenta ganarse el afecto mediante sacrificios excesivos, sino que elige con quién compartir su tiempo y su energía. Y esta selectividad no lo vuelve frío, sino más auténtico, porque ahora puede ofrecer bondad sin expectativas ocultas. Este cambio también redefine la forma en que entiende el éxito, ya que deja de medirlo por la cantidad de reconocimiento recibido y comienza a evaluarlo por la coherencia entre sus valores y sus acciones, y al adoptar este criterio interno, se libera de comparaciones constantes y de la presión de demostrar algo al mundo, enfocándose en un progreso personal silencioso pero sólido. Sin embargo, esta etapa también exige vigilancia constante, porque el ego puede adoptar nuevas máscaras, como la rigidez o la necesidad de imponerse, y el estoicismo advierte sobre este peligro, recordando que la fortaleza sin sabiduría se convierte en arrogancia, y que la verdadera virtud mantiene un equilibrio entre firmeza y humildad, entre disciplina y compasión. Al integrar cuerpo, mente y carácter, el hombre comienza a vivir de forma más alineada,
experimentando una sensación de orden interno que se refleja en su entorno. Y esta coherencia prepara el terreno para el último paso del proceso: practicar una bondad genuina, libre de miedo, manipulación o expectativas, una bondad que nace de la fortaleza y no de la necesidad, y que representa la forma más elevada de virtud estoica. En la siguiente y última parte exploraremos cómo esta transformación culmina en una forma de vivir más plena, consciente y auténtica, donde la bondad deja de ser una debilidad y se convierte en una expresión natural de poder interior y sabiduría verdadera. Después de haber construido disciplina, autoestima y dominio interior, el hombre llega a un punto en el que ya no necesita demostrar nada, porque la transformación no ocurrió para impresionar al mundo, sino para reconciliarse consigo mismo, y es precisamente en este estado donde la bondad recupera su verdadero significado, dejando de ser una estrategia, una máscara o una forma de supervivencia emocional, para convertirse en una expresión natural de fortaleza y claridad. La bondad genuina, desde la perspectiva estoica, no nace del miedo a ser rechazado ni del deseo de ser aceptado, sino de la abundancia interior, de la capacidad de ofrecer sin perderse, de ayudar sin sacrificarse y de ser compasivo sin renunciar a la dignidad. Y cuando un hombre actúa desde este lugar, ya no espera recompensas ocultas ni valida su valor a través de la respuesta de los demás, porque su satisfacción proviene de actuar conforme a su carácter. En este punto, el hombre comprende algo esencial: no todas las personas merecen el mismo acceso a su tiempo, su energía o su atención, y esta comprensión no lo vuelve insensible, sino responsable, porque ha aprendido que proteger sus límites es una forma de respeto propio, y que sin ese respeto, incluso la bondad más sincera termina corrompiéndose, transformándose en resentimiento o agotamiento. El estoicismo enseña que la virtud es coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y al vivir de esta manera, el hombre ya no se ve arrastrado por expectativas externas, ni por la necesidad de controlar los resultados. Acepta que algunas personas se irán, que otras no comprenderán su cambio y que habrá momentos de soledad, pero lejos de temerlos, los enfrenta con serenidad, sabiendo que la paz interior no depende de la compañía, sino de la integridad. Este nuevo equilibrio también redefine su relación con el mundo, porque ya no reacciona impulsivamente, ni busca imponerse, ni se esconde detrás de una falsa amabilidad. Actúa con calma, habla con claridad y se retira cuando es necesario, sin drama ni culpa. Y esa forma de estar presente genera un respeto silencioso, no porque lo exija, sino porque lo encarna. Al mirar atrás, reconoce que la etapa del buen sujeto fue una lección necesaria, no un error, porque le permitió comprender los límites de la complacencia y el costo de vivir sin una identidad firme, y al integrar esa experiencia, deja de juzgarse con dureza, entendiendo que el crecimiento auténtico siempre implica atravesar fases de confusión antes de alcanzar claridad. La verdadera libertad, descubre, no consiste en agradar a todos ni en evitar el conflicto, sino en actuar de acuerdo con la razón y los valores, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Y esta libertad interior es lo que los estoicos consideraban el mayor bien, algo que no puede ser otorgado ni arrebatado por factores externos. Así, la bondad deja de ser una debilidad y se transforma en una virtud poderosa, porque ahora está sostenida por la fortaleza, el autocontrol y la sabiduría. Y el hombre puede elegir ser amable sin miedo, firme sin dureza y compasivo sin perderse, equilibrando lo humano con lo racional, lo emocional con lo consciente. Este camino no promete una vida libre de dificultades, pero sí una vida libre de autoengaño. Y aunque el mundo seguirá siendo impredecible, el hombre ya no depende de él para sentirse completo, porque ha aprendido a gobernarse a sí mismo, que es, según los estoicos, la forma más elevada de poder. Y si hay una lección final que queda de este recorrido, es esta: no se trata de dejar de ser bueno, sino de dejar de ser débil. No se trata de endurecer el corazón, sino de fortalecer el carácter, porque solo cuando la bondad nace de la fuerza interior puede convertirse en una expresión auténtica de sabiduría y virtud verdadera.